Vendieron el rancho del abuelo para financiar la boda de lujo de mi hermana. Nunca les importó que ese lugar fuera mi vida entera. Nunca preguntaron si yo estaba de acuerdo. Solo tomaron la decisión en una cena familiar donde yo ni siquiera fui invitado a opinar. Mi padre firmó los papeles 3 días después, y mi hermana lucía ese anillo de diamante como si fuera un trofeo de guerra. 200 invitados, vestido importado de Italia, banquete con chef privado, todo pagado con la tierra donde crecí. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo había estado esperando este momento durante años, porque debajo de esos campos de maíz, en el viejo granero que mi abuelo construyó con sus propias manos, yo había enterrado algo que valía el triple de lo que ellos recibieron por esa propiedad. Y el día de la boda, mientras ellos brindaban con champán de $500 la botella, yo estaba excavando mi futuro. Mi nombre es Sebastián. Tengo 32 años y soy ingeniero civil. Pero eso no es lo que define mi historia. Lo que me define es que fui el nieto favorito de un hombre que sabía más de la vida que toda mi familia junta. Mi abuelo Rogelio murió hace 4 años, y me dejó algo más valioso que el rancho. Me dejó una lección sobre la familia, sobre la lealtad, y sobre cómo la gente que se supone debe amarte es capaz de venderte por una fiesta de un día. El rancho estaba en las afueras de Guadalajara. 20 hectáreas de tierra fértil, una casa principal de adobe, un granero centenario, y recuerdos que pesaban más que cualquier escritura notarial. Mi abuelo lo compró en 1968, cuando nadie creía que esa zona valdría algo. Trabajó esa tierra durante 50 años. Yo pasé todos mis veranos ahí. Aprendí a montar a caballo en esos campos. Aprendí a trabajar con las manos. Aprendí que el valor real de las cosas no se mide en pesos. Mi hermana Valeria nunca pisó el rancho más de 5 veces en su vida. Para ella, era un lugar polvoriento y aburrido. Prefería los centros comerciales de Monterrey, donde vivía con su prometido Ricardo, un tipo que heredó el negocio de autos de lujo de su padre y que creía que el dinero se imprimía solo. Valeria estudió diseño de modas. Nunca terminó. Y desde los 23 años vivía de la tarjeta de crédito que mi padre pagaba religiosamente cada mes. Cuando el abuelo murió, ella no fue al funeral. Estaba en Cancún con Ricardo, celebrando su aniversario de 2 años. Mi padre, Héctor, era un hombre débil. Esa es la verdad. Un contador exitoso que manejaba las finanzas de 3 empresas medianas en la Ciudad de México, pero que en su propia casa no podía decir que no. Mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años, y desde entonces mi hermana se convirtió en su proyecto de vida. Todo lo que ella quería, él se lo daba, y cuando Valeria anunció que se casaría, que quería una boda de ensueño, mi padre comenzó a hacer cálculos. El problema es que mi padre ya no tenía tanto dinero como Valeria creía. Había invertido mal. Había confiado en socios equivocados. Había mantenido un estilo de vida que consumía más de lo que entraba. Pero en lugar de decirle la verdad a mi hermana, en lugar de sugerirle una boda más modesta, mi padre miró el rancho del abuelo y vio la solución perfecta. Me lo dijo por teléfono. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona. Yo estaba en una obra en Querétaro cuando sonó mi celular. Papá está vendiendo el rancho de Rogelio, me dijo. Es para la boda de tu hermana. Ya encontré un comprador que ofrece buen precio. Colgué sin responder. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el rancho, era la traición. Era el mensaje claro de que para mi familia yo no importaba. Mis recuerdos no importaban. La voluntad del abuelo no importaba. Solo importaba la imagen, la fiesta, el espectáculo. Conduje de regreso a Guadalajara esa misma noche. Llegué al rancho a las 3 de la mañana. La luna llena iluminaba los campos como si supiera que esa era la última vez que yo estaría ahí como dueño. Caminé hasta el granero, ese lugar donde mi abuelo guardaba herramientas viejas, sacos de semillas, recuerdos de una vida entera de trabajo honesto. Y ahí, en el rincón donde solo él y yo sabíamos que existía una compuerta bajo el piso de madera, comencé a planear. Porque lo que mi padre no sabía
Lo que Valeria jamás imaginaría es que mi abuelo era más inteligente que todos nosotros juntos. Y antes de morir, me había mostrado algo, me había confiado algo, y me había dicho palabras que ahora resonaban en mi cabeza como una profecía. Sebastián, me dijo, la familia es sagrada hasta que deja de serlo. Cuando ese día llegue, tú sabrás qué hacer. Protege lo que realmente vale. No dejes que te roben tu futuro por su vanidad. Esa noche, en el granero, bajo la luz de mi linterna, abrí la compuerta, y ahí estaba, exactamente donde el abuelo me había dicho que estaría. Si alguna vez te han quitado algo que amabas para financiar los sueños de alguien más, si alguna vez tu familia te hizo sentir invisible, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias de hombres que recuperaron lo que era suyo, de hombres que no se quedaron callados, de hombres que jugaron el juego mejor que quienes los subestimaron. La venta del rancho se concretó en 2 semanas. Mi padre no perdió tiempo. El comprador era un desarrollador inmobiliario de la Ciudad de México que quería construir un fraccionamiento residencial. Ofreció 4 millones de pesos. Mi padre aceptó sin negociar, sin consultar, sin siquiera fingir que le importaba mi opinión. Cuando intenté hablar con él, cuando le pedí que reconsiderara, me miró como si yo fuera un niño caprichoso aferrado a un juguete viejo. Sebastián, ya eres un hombre adulto, me dijo. Tu hermana merece ser feliz. El abuelo estaría orgulloso de saber que su rancho sirvió para algo tan importante. Orgulloso. Esa palabra me quemó por dentro como ácido. Mi abuelo Rogelio habría escupido en el suelo antes de permitir que su tierra financiara una fiesta de vanidad. Pero mi padre había reescrito la historia en su cabeza. Había convertido la traición en un acto de amor familiar. Así funciona la gente que no tiene columna vertebral. Se cuenta mentiras hasta que las cree. Valeria, por supuesto, estaba extasiada. Publicó en Instagram una foto del vestido que había elegido. $8,000. Diseñador español. Comentarios por cientos de sus amigas felicitándola. Nadie preguntó de dónde había salido el dinero. Nadie mencionó el rancho. Para ellos, el dinero simplemente aparecía, como si el universo les debiera lujos por el simple hecho de existir. Ricardo, el prometido, no era mejor. La única vez que pisó el rancho fue el día que acompañó al desarrollador a hacer la inspección final de la propiedad. Lo vi llegar en su BMW negro, lentes oscuros, camisa de lino blanca, como si estuviera visitando un zoológico. Caminó por los campos sin quitarse los zapatos italianos, que se llenaron de lodo. Se quejó del calor. Preguntó si había aire acondicionado en la casa principal. Este lugar está muy abandonado, le dijo al desarrollador. Va a costar mucho trabajo convertirlo en algo decente. Yo estaba ahí, de pie junto al granero, observándolo. Él ni siquiera me saludó. Para Ricardo, yo era invisible. El hermano fracasado que se dedicaba a construir edificios en lugar de heredar empresas. El que elegía trabajar con las manos en lugar de firmar cheques desde una oficina con vista a la ciudad. No valía su tiempo, pero yo lo miraba diferente, lo estudiaba, porque Ricardo era el tipo de hombre que jamás había tenido que pelear por nada, que jamás había sentido el peso de la traición, que jamás había aprendido que el mundo no te regala nada. Y esos hombres, cuando caen, caen duro, porque no saben levantarse. La boda estaba programada para el 20 de agosto, 3 meses después de la venta. Tiempo suficiente para que Valeria planeara cada detalle de su evento perfecto. Eligió una hacienda histórica en San Miguel de Allende. 200 invitados confirmados. Banquete de 7 tiempos. Banda en vivo. DJ internacional. Fuegos artificiales a medianoche. Todo coordinado por una wedding planner que cobraba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Mi padre pagó todo con el dinero del rancho. 4 millones de pesos que desaparecieron en flores importadas, centros de mesa con cristal de Murano, invitaciones con papel italiano y tinta dorada. Dinero que mi abuelo había sudado durante medio siglo, evaporándose en una noche de champán y aplausos.
Recibí mi invitación por correo, un sobre color marfil con mi nombre escrito en caligrafía elegante. Dentro, una tarjeta que decía: Valeria y Ricardo tienen el honor de invitarte a celebrar su amor eterno. Me reí. Amor eterno. Como si el amor se midiera en el costo de la fiesta. Como si los votos tuvieran más valor cuando se pronuncian frente a 200 personas en lugar de frente a 10. No planeaba asistir, pero entonces recibí una llamada de mi padre. Sebastián, necesito que estés ahí, me dijo. Es tu hermana, es familia. Si no vas, ella va a pensar que no la apoyas, va a arruinar su día especial. La palabra familia sonó hueca en su boca, como una moneda falsa que intentaba pasar como real, pero acepté ir, porque yo también tenía mis razones. Durante esos 3 meses, regresé al rancho 5 veces, siempre de noche, siempre solo. El desarrollador ya había comenzado a vallar la propiedad, pero el granero seguía intacto. Ellos no lo consideraban importante. Para ellos era solo una estructura vieja que derribarían en la fase 2 del proyecto. No sabían que bajo ese piso de madera carcomido había algo que cambiaría todo. Trabajé metódicamente, excavé con cuidado, documenté cada paso, y cuando terminé, cuando saqué todo lo que mi abuelo había escondido ahí durante años, lo transporté en mi camioneta hasta un lugar seguro. Una bodega que renté bajo un nombre corporativo, un lugar donde nadie podría rastrearlo, donde nadie sabría que existía hasta que yo decidiera revelarlo. Lo que encontré en ese granero valía 12 millones de pesos, 3 veces lo que mi padre recibió por el rancho completo. Mi abuelo había sido coleccionista de arte mexicano desde los años 70. Pinturas de Rufino Tamayo, Diego Rivera, Roberto Montenegro, piezas que compró cuando nadie las valoraba, que guardó no por inversión, sino por amor al arte, que escondió porque sabía que su familia no las apreciaría, que me confió a mí porque sabía que yo sí entendía su valor, y ahora ese tesoro era mío, legalmente mío, porque mi abuelo había hecho un testamento privado, certificado ante notario, donde me dejaba todo el contenido del granero, un documento que mi padre desconocía, que Valeria jamás imaginaría que existía, un documento que yo guardaba en una caja fuerte, junto con las fotografías de cada pieza, los certificados de autenticidad y los avalúos actualizados. El día de la boda, mientras Valeria caminaba por ese pasillo alfombrado de pétalos de rosa importados, mientras Ricardo la esperaba bajo un arco de flores que costó más que un auto nuevo, mientras mi padre lloraba de orgullo en la primera fila, yo sonreía, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el rancho que vendieron por vanidad valía mucho menos que lo que yo acababa de recuperar. Sabía que mientras ellos quemaban millones en una noche, yo había asegurado mi futuro para los próximos 20 años. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Les habrías dicho la verdad sobre lo que encontraste? ¿O habrías dejado que siguieran creyendo que te habían ganado? Cuéntame en los comentarios. La ceremonia fue un espectáculo obsceno de dinero mal gastado. Valeria entró al sonido de un cuarteto de cuerdas, interpretando una versión de alguna canción que supuestamente era especial para ella y Ricardo. Yo estaba sentado en la última fila, observando, no como invitado, como testigo, como alguien que sabía que cada segundo de esa farsa estaba siendo financiado con la memoria de un hombre que jamás habría aprobado nada de esto. El vestido de mi hermana arrastraba 3 metros de cola. Su maquillaje era tan perfecto que parecía una muñeca de porcelana. Sonreía para las cámaras que habían contratado. 2 videógrafos profesionales capturando cada ángulo, cada momento, como si esto fuera una producción de Hollywood y no una boda. Ricardo la esperaba con ese traje italiano de 3 piezas, con ese peinado engominado, con esa sonrisa de hombre que nunca ha conocido una preocupación real en su vida. Cuando se dijeron los votos, cuando prometieron amarse en la riqueza y en la pobreza, casi me río en voz alta. Riqueza y pobreza, como si alguno de ellos supiera lo que significaba la segunda palabra,
como si alguna vez hubieran tenido que elegir entre pagar la renta o comer, como si la pobreza fuera algo pintoresco de lo que hablar en teoría, no algo que te destroza por dentro. Mi padre lloraba, lágrimas reales corriendo por sus mejillas mientras miraba a su hija casarse con el hijo del dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Lloraba de orgullo. Lloraba porque en su mente retorcida, esto era un logro. Su hija casándose bien. Su hija asegurando su futuro. Como si el valor de una mujer se midiera por el apellido que adquiere y no por lo que ella construye con sus propias manos. El banquete fue peor. 7 tiempos de comida que la mayoría de los invitados apenas probaron. Langosta, foie gras, cortes de carne importada, vinos que costaban más por botella de lo que muchas familias ganan en un mes. Valeria y Ricardo hacían su recorrido por las mesas, recibiendo felicitaciones, posando para más fotos, actuando como si fueran la realeza y todos nosotros, sus súbditos agradecidos por presenciar su unión. Cuando llegaron a mi mesa, Valeria me abrazó. Un abrazo frío, calculado, del tipo que das cuando las cámaras están cerca. Gracias por venir, hermanito, me dijo. Sé que esto debe ser difícil para ti, ver que alguien más tiene éxito. Pero algún día tú también encontrarás tu camino. Sus palabras destilaban condescendencia, como si mi vida fuera un fracaso porque no había heredado un negocio, porque trabajaba por mi dinero en lugar de casarme con él. Ricardo ni siquiera fingió interés. Me dio la mano, un apretón flojo, y ya estaba mirando hacia la siguiente mesa antes de soltar mi mano. Para él yo no existía. Era un extra en su película perfecta, un fondo borroso que nadie recordaría. Los discursos empezaron después del plato principal. El padre de Ricardo habló primero. Un hombre de 60 años con canas plateadas y un Rolex que brillaba bajo las luces de la hacienda. Habló sobre el legado familiar, sobre cómo Ricardo estaba continuando una tradición de excelencia empresarial, sobre cómo Valeria era la adición perfecta a su familia, como si mi hermana fuera un activo que se incorporaba a un portafolio de inversiones. Luego habló mi padre. Su discurso fue vergonzoso. Habló sobre los sacrificios que había hecho para darle a Valeria la vida que merecía. Habló sobre cómo el abuelo estaría orgulloso de ver este día. Mencionó el rancho. Sí, lo mencionó. Dijo que había sido difícil tomar la decisión de venderlo, pero que sabía que el abuelo Rogelio habría querido que su tierra sirviera para crear momentos tan hermosos como este. La mentira era tan grande que sentí náuseas. Mi padre se había convencido a sí mismo de que había honrado al abuelo, que había hecho algo noble, que transformar 50 años de trabajo honesto en langosta y fuegos artificiales era algún tipo de tributo. La gente aplaudió, levantaron sus copas, brindaron por el amor, por la familia, por el futuro brillante de los recién casados. Nadie brindó por el abuelo Rogelio. Nadie recordó que ese hombre construyó algo con sus manos, que trabajó hasta el último día de su vida, que valoraba la tierra más que el dinero, que me enseñó que el verdadero patrimonio no se mide en cuentas bancarias, sino en principios, en lealtad, en trabajo duro, en saber distinguir entre lo que vale y lo que solo brilla. Yo no levanté mi copa. Me quedé sentado mirando a mi padre, a mi hermana, a Ricardo, a todos esos invitados que celebraban con dinero que no era suyo. Y pensé en las 12 pinturas que ahora descansaban en una bodega climatizada en Guadalajara. Pensé en los certificados de autenticidad, en los avalúos, en las casas de subasta internacionales que ya me habían confirmado interés en 3 de las piezas más valiosas. Pensé en cómo mi abuelo había sido más inteligente que todos ellos juntos, en cómo había visto venir este día décadas antes de que sucediera, en cómo me había preparado para este momento exacto, y pensé en la carta que había dejado junto con su testamento privado. Una carta que yo había leído cientos de veces. Una carta que decía: Sebastián, si estás leyendo esto es porque ya pasó lo que yo sabía que pasaría. Tu padre es débil, tu hermana es vanidosa, pero tú eres diferente.
Tú tienes mi sangre, la sangre de los que construyen, no de los que heredan, la sangre de los que protegen, no de los que despilfarran. Lo que está en ese granero es tuyo. Véndelo o guárdalo, pero nunca, nunca dejes que ellos sepan que existió, porque el día que lo sepan, te lo quitarán, y dirán que es por el bien de la familia, pero en realidad será por codicia, por envidia, por no soportar que tú tengas algo que ellos no pueden tocar. La banda comenzó a tocar. Valeria y Ricardo abrieron la pista de baile, su primer baile como esposos, una canción romántica que probablemente habían ensayado con un coreógrafo. Se movían en perfecta sincronía, sonriendo para las cámaras, actuando el papel de la pareja perfecta. Y tal vez lo eran, perfectos para un mundo donde todo se mide en apariencias, donde lo que importa no es lo que eres, sino lo que otros creen que eres. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esa noche, con toda su opulencia, con toda su producción, era temporal, un recuerdo que se desvanecería, fotos en un álbum que nadie volvería a mirar en 10 años. Mientras que lo que yo tenía, lo que mi abuelo me había dejado, era permanente, era poder real, era seguridad financiera, era libertad. Los fuegos artificiales explotaron a medianoche. El cielo se iluminó con colores. Los invitados aplaudieron maravillados. Valeria y Ricardo se besaron bajo esa lluvia de luz artificial. Mi padre grababa todo con su teléfono, llorando otra vez, convencido de que este era el mejor día de su vida. Y yo me fui. Salí de la hacienda sin despedirme, sin que nadie notara mi ausencia, porque para ellos yo nunca había estado realmente ahí. Era solo una obligación cumplida, un nombre más en la lista de invitados, un asiento más ocupado. Conduje de regreso a Guadalajara esa misma noche. 4 horas en la carretera, pensando, procesando, sintiendo algo que no era exactamente venganza, pero tampoco era perdón, era claridad, la claridad de saber que yo había ganado sin que ellos siquiera supieran que había un juego. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si crees que hay justicia en lo que viene, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales de hombres que no se dejaron pisotear. 3 meses después de la boda, la vida de Valeria y Ricardo parecía sacada de una revista de lujo. Publicaban fotos de sus viajes a Europa, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en resorts de playa donde una noche costaba lo que yo ganaba en una semana. Mi hermana había dejado de trabajar, obviamente. ¿Para qué trabajar cuando tu esposo tiene el dinero de su familia? ¿Para qué construir algo propio cuando puedes vivir del apellido que acabas de adquirir? Mi padre los visitaba constantemente. Iba a la casa que les habían regalado como regalo de bodas en una zona exclusiva de Monterrey, una residencia de 4 habitaciones con alberca infinita y vista a las montañas. Cada vez que regresaba de esas visitas, me llamaba para contarme lo felices que eran, lo bien que vivían, como si necesitara convencerme de que había valido la pena, como si su felicidad justificara lo que habían hecho. Yo seguí con mi vida, trabajando en mis proyectos de construcción, supervisando obras, resolviendo problemas técnicos, pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo hombre que había recibido esa llamada telefónica informándole que venderían el rancho. Ahora tenía un propósito más claro, una comprensión más profunda de cómo funciona el mundo, y un as bajo la manga que nadie veía venir. Las pinturas permanecían guardadas en la bodega climatizada. Yo las visitaba cada 2 semanas, no por necesidad, sino por ritual. Abría las cajas con cuidado. Miraba esas obras maestras que mi abuelo había coleccionado durante décadas. Un Tamayo de 1947. Un Rivera de 1932. Piezas que ahora valían fortunas en el mercado internacional del arte. Piezas que representaban no solo dinero, sino historia, cultura, un legado real. Contraté a un tasador profesional,
un experto en arte mexicano del siglo XX, que trabajaba con casas de subasta en Nueva York y Londres. Le mostré fotografías de 3 de las pinturas. No quise revelar que tenía más. Aún no. Su respuesta llegó una semana después por correo certificado. Las 3 piezas que le había mostrado valían, de manera conservadora, 5 millones de pesos. Y él estaba seguro de que en una subasta internacional podrían alcanzar el doble. Hice los cálculos. Si 3 pinturas valían entre 5 y 10 millones, las 12 que tenía en mi poder valían entre 20 y 40 millones de pesos. 40 millones, 10 veces lo que mi padre había recibido por el rancho completo. Y eso sin contar las esculturas menores, los bocetos firmados, las cerámicas de Oaxaca que también estaban en esas cajas. Mi abuelo había sido un genio silencioso, un hombre que entendió que el verdadero patrimonio no se ostenta, se protege, que compró arte cuando nadie más lo valoraba, que lo escondió cuando supo que su familia no lo merecía, que me lo confió a mí porque vio en mí algo que no vio en su propio hijo. Durante esos meses, mantuve mi distancia de la familia. Respondía los mensajes de mi padre con monosílabos. Declinaba invitaciones a comidas familiares. Valeria ni siquiera se daba cuenta de mi ausencia. Estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, la influencer aspiracional, la mujer que había logrado casarse bien y ahora vivía la vida que siempre soñó. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Pequeñas grietas empezaron a aparecer en esa fachada perfecta. Primero fue un comentario casual de mi padre durante una llamada. Ricardo está teniendo algunos problemas en el negocio, me dijo. Nada serio, solo ajustes normales de la economía. No le di importancia en ese momento. Los negocios tienen ciclos, pero la semana siguiente, otra llamada, otra mención de problemas, esta vez con más detalles. El negocio de autos de lujo estaba sufriendo. Las ventas habían caído. La competencia de marcas chinas estaba destrozando los márgenes de ganancia. Investigué por mi cuenta. No fue difícil. La empresa de la familia de Ricardo era pública en ciertos registros comerciales. Sus números eran accesibles si sabías dónde buscar. Y lo que encontré fue revelador. El negocio no solo estaba en problemas, estaba en crisis. Habían tomado préstamos masivos para expandirse justo antes de la pandemia. Préstamos que ahora estaban asfixiándolos. Las ventas no cubrían los pagos mensuales. Estaban quemando reservas. En 6 meses, tal vez un año, estarían en bancarrota real. Ricardo no le había dicho nada a Valeria. Ella seguía gastando como si nada. Seguía comprando bolsas de diseñador. Seguía planeando viajes. Seguía viviendo esa fantasía de que el dinero era infinito. Pero yo sabía la verdad, y sabía que cuando esa burbuja explotara, cuando Ricardo tuviera que confesarle que estaban quebrados, mi hermana sufriría el golpe más duro de su vida. Parte de mí sintió lástima. Una parte pequeña, insignificante, pero la parte más grande de mí sintió justicia. Fría, dura, inevitable justicia, porque Valeria había construido su vida entera sobre valores falsos. Había elegido a un hombre por su dinero, no por su carácter. Había vendido el legado de nuestro abuelo por una fiesta, y ahora iba a aprender que el dinero que no construyes con tus propias manos puede desaparecer en un instante. Mi padre comenzó a preocuparse también, no por Valeria directamente, sino por su propia decisión. Me llamó una noche, más tarde de lo usual. Sebastián, me dijo con voz cansada, a veces me pregunto si hicimos lo correcto, vendiendo el rancho. Tu abuelo trabajó tanto por ese lugar. Y todo se fue en una noche. Me quedé en silencio, esperando. Parte de mí quería gritarle, decirle que por supuesto que no había hecho lo correcto, que había traicionado la memoria de su padre por complacer a una hija consentida. Pero no dije nada, solo escuché su arrepentimiento tardío filtrándose a través del teléfono. Esa fue la primera vez que consideré contarle la verdad. Decirle que el rancho valía mucho más de lo que él pensaba, que el abuelo había dejado un tesoro escondido,
que yo ahora tenía más dinero en arte del que él recibió por toda la propiedad. Pero algo me detuvo. Las palabras de mi abuelo en esa carta. Nunca dejes que ellos sepan que existió, porque el día que lo sepan, te lo quitarán. Mi padre era débil. Si yo le contaba sobre las pinturas, él se lo diría a Valeria. Y Valeria, especialmente en medio de una crisis financiera, encontraría alguna manera de reclamar su parte. Diría que era herencia familiar, que el abuelo no habría querido que solo yo me quedara con todo, que la familia comparte. Usaría cada argumento emocional posible para justificar su codicia. Así que guardé silencio y seguí observando, viendo cómo esa vida perfecta que habían construido con dinero robado comenzaba a desmoronarse, viendo cómo la realidad alcanzaba a personas que habían vivido demasiado tiempo en la fantasía, viendo cómo el universo, de alguna manera extraña, estaba cobrando sus deudas. El rancho que vendieron ya no existía. El desarrollador había comenzado la construcción. Las hectáreas de maíz eran ahora calles pavimentadas. La casa de adobe estaba demolida. El granero había sido derribado sin que nadie supiera lo que había contenido. Pasé por ahí una vez, solo para ver. Sentí algo parecido al duelo, pero también sentí algo parecido al alivio, porque ese lugar ya no era el rancho del abuelo. Era otra cosa, y su verdadero legado estaba conmigo, protegido, valorado, esperando el momento correcto, y ese momento se acercaba. Podía sentirlo, como una tormenta en el horizonte, inevitable, necesaria, purificadora. El colapso llegó exactamente 9 meses después de la boda. Ricardo tuvo que cerrar 3 de sus concesionarios. Los bancos ejecutaron sus garantías. Su padre, el hombre del Rolex y los discursos sobre legado familiar, resultó ser tan mal administrador como su hijo. Habían apostado todo a una expansión agresiva justo cuando el mercado se contraía. Perdieron todo en 6 meses. La casa con vista a las montañas tuvo que venderse para pagar deudas. Valeria tuvo que regresar a vivir con mi padre. La llamada que recibí fue patética. Era mi padre, con la voz quebrada. Sebastián, necesitamos tu ayuda. Valeria está devastada. Ricardo está destruido. Perdieron todo. No tienen nada. Pensé que tal vez tú, con tus ahorros, con tu trabajo, podrías prestarles algo, solo hasta que se recuperen. Es tu hermana. Es familia. Familia. Esa palabra otra vez. La misma que usaron para justificar vender el rancho sin consultarme. La misma que usaron para financiar una boda obscena. Ahora la usaban para pedirme que los rescatara de las consecuencias de sus propias decisiones. Le dije que lo pensaría. Colgué, y no hice nada. 2 semanas después, Valeria me llamó directamente. Lloraba. Su voz era irreconocible. Sebastián, por favor, sé que no hemos sido justos contigo. Sé que el rancho era importante para ti, pero ahora te necesitamos. Ricardo está buscando trabajo, pero nadie lo contrata. Yo no tengo experiencia en nada. Papá está ayudando con lo que puede, pero su pensión no alcanza. Tú eres ingeniero. Tienes trabajo estable. Por favor, solo un préstamo. Te lo pagaremos. Te lo juro. Le pregunté cuánto necesitaba. 500,000 pesos, me dijo. Para rentar un departamento más decente. Para tener algo de respiro mientras buscan estabilidad. 500,000 pesos. Menos de lo que habían gastado solo en el vestido de novia y las flores de la boda. Le dije que lo pensaría. Y otra vez, no hice nada. Pasó un mes. Mi padre apareció en mi departamento sin avisar. Se veía envejecido, derrotado. Sebastián, me dijo, necesito hablar contigo. Sobre el rancho. Cometí un error terrible. Tu abuelo me confió ese lugar y yo lo vendí por vanidad, por complacer a tu hermana, y ahora ella está sufriendo de todas formas. Perdió todo, y yo me di cuenta de que el dinero del rancho no sirvió de nada. Se fue en una noche y no les dio felicidad real, solo una ilusión. Lo miré en silencio, esperé a que continuara.
Sé que no puedo recuperar el rancho, siguió, pero si quedara algo, cualquier cosa que el abuelo hubiera dejado, documentos, objetos, lo que sea, yo quisiera dárselo a Valeria, para que tenga algo, para que sepa que su abuelo pensaba en ella. Me preguntó si yo había tomado algo antes de la venta, si había rescatado algún recuerdo. Ahí estaba. El momento que el abuelo había predicho. La codicia disfrazada de sentimentalismo. Mi padre no quería recuerdos para Valeria. Quería algo que pudiera convertirse en dinero. Algo que pudiera vender para resolver los problemas que él mismo había creado. Lo miré a los ojos y mentí con facilidad. No tomé nada, papá. El desarrollador se quedó con todo. Demolieron el granero hace meses. Si había algo ahí, ya se perdió. Vi la desilusión en su cara, la desesperación, y no sentí nada. Ninguna culpa, ningún remordimiento, porque yo había aprendido la lección que mi abuelo quiso enseñarme, que la familia no es sagrada por default, que la lealtad se gana, que proteger lo que es tuyo no es egoísmo, es supervivencia. 2 meses después, vendí la primera pintura, un Rufino Tamayo de 1948. La subasta fue en Nueva York. Alcanzó 4 millones de pesos. El dinero llegó a mi cuenta una semana después. Transferencia internacional. Limpia, legal, indisputable. Era mío. Con ese dinero compré 2 cosas. Primero, un terreno en las afueras de Guadalajara. 20 hectáreas. Casi del mismo tamaño que el rancho del abuelo. No planeaba construir nada comercial ahí. Solo quería tierra. Quería recrear algo de lo que me habían quitado. Segundo, invertí el resto en un portafolio diversificado. Acciones, bonos, bienes raíces, construyendo un patrimonio real que nadie podría quitarme. Valeria encontró trabajo eventualmente. Vendedora en una boutique de ropa. Ganaba una fracción de lo que había gastado mensualmente durante su matrimonio. Ricardo consiguió un puesto administrativo en una empresa de logística. Nada glamoroso, nada que impresionara a nadie. Se mudaron a un departamento de 2 habitaciones en una zona clase media. Su vida en redes sociales desapareció. Ya no publicaban fotos de viajes ni cenas caras. El silencio digital era ensordecedor. Mi padre nunca se recuperó completamente del golpe. No financieramente, sino emocionalmente. Había apostado todo a la felicidad de Valeria y había perdido. Seguía visitándola, ayudándola con lo poco que tenía, pero algo en él se había roto. La culpa de haber desperdiciado el legado de su padre. La vergüenza de haber elegido mal. El peso de saber que sus decisiones habían destruido algo valioso por algo efímero. Yo lo visitaba de vez en cuando. No por obligación, sino porque en cierta forma le tenía lástima. Era un hombre débil que había tomado decisiones débiles, pero seguía siendo mi padre. En esas visitas, nunca mencioné las pinturas, nunca mencioné el dinero, nunca mencioné que mientras ellos luchaban por sobrevivir, yo tenía suficiente patrimonio para vivir cómodamente el resto de mi vida. Vendí 2 pinturas más en los siguientes 2 años, otras 8 permanecen en mi bodega, aumentando de valor cada año. El tasador me confirmó que el mercado de arte mexicano del siglo XX está en su punto más alto. Cada pieza vale ahora un 30% más que hace 3 años. Mi abuelo había hecho una inversión perfecta sin siquiera intentarlo. Había comprado por amor al arte, y ese amor se había convertido en riqueza generacional. Aprendí algo fundamental en todo esto: que el verdadero poder no está en lo que otros ven, sino en lo que tú controlas en silencio. Que la venganza más efectiva no es la confrontación, sino el éxito privado mientras otros sufren las consecuencias de sus propias decisiones. Que la familia que te traiciona por dinero no merece saber cuando tú tienes más dinero del que ellos jamás tuvieron. El rancho del abuelo ya no existe, pero su legado vive en mí, en cada decisión que tomo, en cada inversión que hago, en cada vez que elijo proteger lo que construyo en lugar de regalarlo por aprobación social. Mi abuelo sabía que yo era diferente,
que yo valoraba lo correcto, que yo no vendería mi alma por una fiesta. A veces manejo hasta el terreno que compré, camino por esos campos vacíos. Imagino el rancho que podría construir ahí, no una réplica, algo nuevo, algo mío. Un lugar donde algún día, si tengo hijos, les enseñaré lo que el abuelo me enseñó, que el patrimonio real no se ostenta, que la lealtad es más valiosa que el dinero, que las personas que te venden por conveniencia no merecen tu confianza, que cuando todos te subestiman, cuando todos creen que no tienes nada, ese es el momento en que más poder tienes. Valeria nunca supo sobre las pinturas. Mi padre nunca supo sobre las pinturas. Y nunca sabrán, porque esa es la victoria final. No el dinero, no el arte, sino el conocimiento de que mientras ellos vendieron el pasado por un momento, yo construí un futuro que nadie puede tocarme. Enterraron su oportunidad en pétalos de rosa y fuegos artificiales. Yo desenterré la mía bajo un piso de madera en un granero que ya no existe. Y cada vez que veo el saldo de mi cuenta bancaria, cada vez que visito esas pinturas en su bodega climatizada, cada vez que firmo documentos de otra inversión inteligente, sonrío, porque gané un juego que ellos no sabían que se estaba jugando. Y esa es la mejor victoria de todas. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te impactó, déjame un comentario contando qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías compartido tu fortuna con familia que te traicionó? ¿O habrías protegido lo que era tuyo? Comparte este video con alguien que necesita recordar que el verdadero poder no se regala, se construye en silencio. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí hay más historias de hombres que tomaron control de su destino cuando todos pensaban que habían perdido.